Las legiones malditas, de Santiago Posteguillo. La historia de las legiones que desafiaron a Aníbal. Editorial Lee Libros. Publio Cornelio Escipión, conocido por el apodo de Africanus, era considerado por muchos el heredero de las cualidades militares atribuidas a su padre y a su tío, pero de ellos no solo había recibido estos magníficos atributos, sino también algunos enemigos, entre otros Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y el general púnico Giscón, quienes harían lo posible por acabar con su enemigo y masacrar sus ejércitos. Los enemigos también acechaban en Roma, donde el senador Quinto Fabio Máximo, en una jugada maestra, obliga a Escipión a aceptar la demencial tarea de liderar las legiones quinta y sexta, que permanecían desde hacía tiempo olvidadas en Sicilia. Así, según creía el senador, lograría deshacerse del último de los Escipiones. Pero otro era el destino de las legiones malditas, que de la mano de Africanus lograrían cambiar un capítulo de la historia. Pub Libre, Santiago Posteguillo, Las legiones malditas. A las primeras palabras de Elsa, a los maravillados ojos de su madre. Libro 1. Las intrigas de Roma. 209 a.C., año 545 desde la fundación de la ciudad. Si quieres encontrar un perjuro, ve al Comitium. Si buscas un mentiroso o un fanfarrón, inténtalo en el templo de Venus Cloacina. Y si buscas a maridos ricos malgastadores, ve a la basílica. Allí también habrá putas, algunas ya muy envejecidas, y hombres dispuestos a negociar, mientras que en el mercado de pescado encontrarás a los organizadores de banquetes. En la parte baja del foro pasean ciudadanos de reputación y riqueza. En la parte media del foro, cerca del canal, solo encontrarás los que van a exhibirse. Al otro lado del lago se encuentran los personajes cínicos, charlatanes y malvados que siempre critican a otras personas sin razón alguna, y que sin embargo, ellos mismos podrían ser objeto de verdaderas críticas. Más abajo, en las tabernae veteres, están los prestamistas que ceden y cobran dinero en condiciones de auténtica usura. Tras el templo de Castor, están aquellos en los que harías mal en confiar demasiado a la ligera. En el Vicus Tuscus están los hombres que se venden, ya sea los que se entregan a sí mismos o los que dan a otros la oportunidad de entregarse ellos. Plauto, de su obra Curculio, versos 470 a 485. 1. Los estandartes clavados en la tierra. 7 años antes de la batalla de Sama, Lilibeo, Sicilia, agosto de 2009 a.C. Iba tambaleándose de un lado a otro. Por su gladio, una espada oxidada y sin filo, que sonaba al ser zarandeado por los vaivenes de su propietario. Y por una vieja malla sucia de cuero, se adivinaba que aquel borracho era o había sido legionario de Roma. Sus ojos semicerrados buscaban con mirada turbia un punto donde aliviarse y descargar parte del líquido ingerido. Como un perro se detuvo junto a 2 enormes postes de madera que se alzaban inermes ante él. «Este es un buen sitio», dijo en voz alta entrecortada y soltó una carcajada que resonó absurda entre las tiendas que rodeaban el lugar. Empezó a orinar, pero apenas había comenzado sintió que lo alzaban del suelo con una furia inusitada. Con su miembro al descubierto, aún resumando vino barato filtrado por su ser, fue arrojado a varios pasos de distancia. El hombre lanzó un grito de agonía mientras rodaba por el suelo. Cuando su cuerpo se detuvo, apoyó sus manos empapadas de orina sobre el polvo del suelo, que se le pegó a la piel como un manto de miseria. Se alzó y vociferó con odio dirigiéndose a su atacante. «Por Castor y Pólux y todos los dioses, ¿estás loco? Te voy a matar». Su oponente no pareció impresionado. Se acercó despacio con la espada desenvainada
dispuesto a ensartarlo como a un jabalí al que fuera luego a asar a fuego lento sobre una hoguera de brasas incandescentes. El legionario ebrio echó entonces mano de su arma, la sacó de su vaina y la blandió torpemente. Fue entonces cuando un instante de lucidez le ayudó a reconocer las faleras de bronce y los torques de oro que colgaban del cuello de Cayo Valerio, el primus pilus, el primer centurión de los Triari, el oficial de mayor rango de la quinta legión de Roma desterrada en Sicilia, quien espada en riestre se abalanzaba sobre él con la mirada envenenada, asesina. ¿Pero qué había hecho para que aquel centurión la tomara así contra él? El legionario levantó la espada para frenar el primer golpe que se cernía sobre sus maltrechos huesos, pero fue insuficiente para detener el pulso firme de su superior. El arma cedió al empuje del centurión y saltó por los aires sin apenas desviar el golpe certero que asestó el maduro oficial sobre el hombro derecho del legionario. Un grito de dolor rasgó el amanecer en el campamento de las legiones quinta y sexta de Roma, junto al Ilibeo en la costa oeste de Sicilia. Una multitud de legionarios salió de sus tiendas para contemplar cómo el primus pilus escarmentaba a uno de los suyos con una hazaña fuera de lo común. Un centurión de menor rango se acercó a Cayo Valerio e intentó calmarlo. «Es suficiente, Valerio. Por Júpiter, vas a matarlo». Valerio se revolvió como un felino. «El muy insensato ha orinado sobre los estandartes de la legión». Un silencio denso se apoderó de la muchedumbre de legionarios. El primus pilus estaba a punto de matar a uno de los suyos, pero tenía razón. Orinar sobre las insignias del ejército era un acto insólito y sacrílego. «Estoy borracho y no sabía lo que hacía». El legionario herido por Valerio gimoteaba e imploraba en el suelo, consciente a golpes y sangre de la terrible felonía que había perpetrado. El primer centurión de la legión giró sobre sí mismo, lentamente, observando a todos los soldados que se habían arremolinado aquella mañana junto a los estandartes en el centro del campamento. No había tribunos en aquel ejército desterrado, desarbolado, olvidado. Nadie más para imponer orden. En el rostro de los soldados, el centurión comprendió que habían entendido la gravedad de la ofensa de su compañero. Nadie osaba interceder ya. Valerio se volvió de nuevo hacia su víctima, y antes de que ningún otro oficial pudiera decir nada, ensartó de nuevo al borracho retorciendo su espada al sacarla, asegurándose de hacer el mayor destrozo posible. Un grito seco, ahogado, culminó la operación. El legionario había sido juzgado, condenado y ejecutado. El cuerpo inerme quedó encogido sobre el polvoriento suelo de Sicilia. Los soldados poco a poco fueron dispersándose. Era la hora del desayuno. Las cornetas no se hacían sonar ya entre aquellas tropas, pero los estómagos de todos sabían adivinar el horario de cada escasa comida. Cayo Valerio se quedó a solas junto al muerto, al lado de los estandartes. Él era el centurión que había ordenado clavar aquellos estandartes en aquel lugar. Parecía que sus astas de madera se hundieran en las entrañas de la tierra. Allí, varados en el destierro, llevaban las insignias más de 7 años, desde la terrible derrota de Canae. Sí, ese era el secreto de aquel destierro, la mancha que impregnaba las almas de todos los legionarios de aquellas 2 legiones. Eran los supervivientes de la derrota de Canae. Demasiado humillante para Roma verlos vivos. Su pena fue el destierro, un castigo dictado por Quinto Fabio Máximo, 5 veces cónsul de Roma, una vez dictador. Una sentencia refrendada por el Senado reunido en la Curia. Los tribunos supervivientes que lo sacaron de la masacre de Canae fueron perdonados. Patricios como el propio hijo de Fabio Máximo, o el joven Publio Cornelio Escipión, su amigo Cayo Lelio y otros tribunos que el Senado perdonó. Pero los legionarios y el resto de los oficiales fueron condenados a un ostracismo permanente.
hasta que Aníbal fuera derrotado. Dicen que había sentenciado Fabio Máximo. Cayo Valerio se sentó junto a los estandartes. Estaba agotado, no del esfuerzo, sino vencido en su ánimo. La indisciplina se apoderaba de todos sus hombres. Vino, mujeres traídas con dinero o a la fuerza, saqueos en las poblaciones vecinas, hombres que no cuidaban las armas o las vendían por un trago de licor, legionarios sin uniforme, empalizadas troceadas para calentarse en invierno, guardias que no se cumplían. Apenas tenía un grupo de fieles que mantenía cierto orden dentro de aquel caos de deshonra y podredumbre. Y mucho peor era todo en la Sexta Legión. Allí Marco Sergio y Publio Macieno, que ejercían como centuriones al mando, hacía tiempo que habían cedido a las presiones de sus subordinados y consentían el pillaje, los robos y las violaciones en toda la comarca. Más aún, ahora lideraban las salidas de saqueo y terror por toda la región. Por su parte, Valerio se esforzaba por mantener un ápice de orden y dignidad en la quinta, pero aquello ya no eran 2 legiones de Roma, sino salvajes abandonados sin esperanza ni jefes, aguardando a que el tiempo pasara. La guerra se desarrollaba a su alrededor, pero nadie los reclamaba para ningún frente. En Hispania combatía el joven Escipión. En Italia, el hijo de Máximo luchaba contra el ejército de Aníbal, y lo mismo con el resto de los tribunos perdonados. Todos parecían tener una oportunidad de redimirse, pero ellos no. Las legiones quinta y sexta de Roma estaban condenadas a pudrirse hasta que todos les olvidaran. Rogaron en vano al cónsul Marcelo tras su conquista de Siracusa. Creyeron ver en él a alguien que intercedería a su favor, y lo hizo, un general clemente que se apiadó de su lenta tortura, pero a quien Fabio Máximo denegó posibilidad alguna de perdón para aquellos soldados manchados de deshonra y cobardía, según dicen que había sentenciado el viejo senador. Desde entonces ningún otro general se había interesado por ellos. Roma ganaría o perdería aquella guerra, pero antes de recurrir a las legiones malditas, la ciudad del Tíber había sacado de las cárceles a los reos de muerte o liberado y armado a los propios esclavos o a legionarios casi niños. Cualquier hombre, por vil o inexperto que pudiera ser, era mejor a los ojos de Roma que los legionarios de las legiones malditas. Cayo Valerio sintió que algo le cegaba los ojos. Una de las faleras brillaba y reflejaba en su rostro curtido la luz del sol. El veterano centurión sonrió con lástima. De su pecho colgaban las viejas condecoraciones, testigo de su valentía contra los piratas de Iliria o los galos del norte. Allí parecían fuera de lugar. Sin embargo, él, tosudo, se esmeraba en sacarles brillo cada mañana. Hoy acababa de matar a uno de sus hombres que de borracho que estaba no sabía ni lo que hacía. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué albergar esperanza alguna de redención? Cayo Valerio, sentado sobre la seca tierra de Sicilia, carraspeó con profundidad sonora. Escupió en el suelo. Cerró los ojos. Un legionario dubitativo se acercó al centurión. El soldado llevaba un cuenco con el rancho. Valerio olisqueó en silencio. Percibió el olor intenso de la pasta de algarrobas que tenían para desayunar. Llevaban varios días con la misma comida cada mañana. Era alimento para bueyes, pero los suministros de Agrigento o Siracusa se retrasaban sine die. Sus cartas de reclamación estaban sin respuesta. Valerio abrió los ojos, tomó el cuenco que le acercó el legionario y con la cuchara de madera que venía con el tazón empezó a comer con disciplina. No tenía hambre, pero debía dar el ejemplo. 2. Publio Cornelio Escipión. Cartago Nova, Hispania, agosto de 2009 a.C. Hay mucha sangre, dijo el general Publio Cornelio Escipión, un hombre joven, de apenas 26 años, una juventud casi insultante para sus subordinados.
y sin embargo todo había cambiado desde la conquista de aquella ciudad, desde la caída de Cartago Nova. Mucha sangre, repitió el joven general, como hablando para sí mismo. A sus espaldas, Lucio Marcio Septimio, un veterano tribuno de 40 años, le escuchaba con respeto. Se hizo el silencio. Ambos caminaban por lo alto de la muralla norte de aquella ciudad conquistada apenas unos días atrás. Marcio pensó que el general esperaba una explicación. Estaba repleto de cadáveres, mi general. Estuvieron retirando cartagineses muertos hasta ayer mismo. Publio se detuvo y se giró de súbito encarando al experimentado tribuno. Debió de ser una lucha temible, Marcio, la que tuvo lugar aquí. Terebelio se ganó a pulso la corona mural. Viendo esto, me alegro de que se la hayamos concedido. Igual que a Digicio, por lo hecho junto con Lelio en la muralla sur. Y de nuevo dándole la espalda al tribuno, el joven general continuó hablando, como distante, meditabundo. Fue un combate glorioso, pero tan doloroso para ellos y para nosotros. Marcio no sabía bien qué añadir. No sabía ni siquiera si debía añadir algo. El joven general volvió a mirarle. Tenía un buen plan, Marcio, un plan perfecto. Solo así hemos podido conquistar esta ciudad en apenas 6 días. Pero sin el valor vuestro, Marcio, el tuyo, el de Lelio, el de Terebelio, Digicio, sin vuestra sangre esto no habría sido posible. Ahora es cuando creo por primera vez que tenemos una posibilidad. Marcio, los cartagineses nos triplican en número, pero yo tengo mejores oficiales, mejores soldados. Marcio hinchó el pecho sin casi darse cuenta. Estaba claro que el joven general sabía hacer que todos se sintieran bien, importantes, respetados. Qué diferente al vanidoso Nerón, que tuvo al mando temporalmente en Hispania tras la caída de Cneo y Publio Cornelio Escipión, el tío y el padre del joven general. Marcio le miraba atento mientras este nuevo líder de las legiones romanas escrutaba el horizonte desde lo alto de la muralla. El general volvió a hablar. Hay que acelerar los trabajos para levantar este muro. Hay que hacerlo y hacerlo rápido. Estamos en ello, mi general, pero no creo que los cartagineses vayan a atacar pronto. El joven Escipión lo interrumpió. Ellos tampoco esperaban que nosotros atacáramos y ahora están muertos. Que se aceleren los trabajos, Marcio. Toma el doble de hombres si hace falta. De acuerdo, mi general. Y Marcio bajó del muro para dar las órdenes a sus legionarios. Publio Cornelio Escipión oteaba el paisaje húmedo y pantanoso de la laguna desde lo alto de la muralla norte de Cartago Nova. A su alrededor, decenas de legionarios se afanaban en traer más piedras y argamasa con la que cumplir las órdenes de su general. Elevar ese sector del muro 20 pies más para proteger así la ciudad recién conquistada de un posible ataque cartaginés de represalia. Publio arrugaba la frente y las comisuras de los ojos en un vano esfuerzo por descubrir alguna patrulla púnica en lontananza, pero no se veía nada. Los cartagineses de momento solo habían respondido con silencio y una cada vez más fastidiosa quietud a su heroico asalto a la capital de la región. Todo aquel vasto territorio no era sino tierra enemiga. Hacia el interior, donde se encontraban las grandes minas de plata, hacia el sur e incluso hacia el norte. Solo unas pequeñas fortificaciones y poblaciones de la costa eran fieles a los romanos. La retomada Sagunto, aunque debilitada y en ruinas, y el campamento militar de Suero, establecido por el propio Escipión para salvaguardar sus rutas de abastecimiento desde el norte del Ebro. Solo allí, cruzando el gran río, aumentaban las fuerzas de Roma. Pero aún así, con una frontera débil y permeable a los ataques púnicos organizados, y quedaba Tarraco, como capital romana en Hispania, donde su mujer embarazada y su hija pequeña le esperaban ansiosas por verle de nuevo junto a ellas. Hacía meses que partiera y las dejara allí.
lo mejor protegidas que podía en aquel terreno hostil a la causa romana, ya por los propios cartagineses como los mismísimos iberos, los pobladores originarios de aquel país. Eran demasiados los enemigos a batir, demasiados los peligros y escasos los recursos. Pensó que la toma de Cartago Nova azuzaría el caliente temperamento de Asdrúbal, el hermano de Aníbal, y le conduciría a alguna acción descabellada contra la ciudad caída, una batalla de asedio que Escipión aprovecharía para debilitar a los cartagineses. Pero nada de todo aquello había ocurrido. Asdrúbal había encajado la pérdida de Cartago Nova con inteligencia y se había contenido, a la espera de atacar a los romanos en campo abierto, donde les triplicaban el número. Publio bajó la mirada y suspiró. La lucha en Hispania iba a ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Ahora lo único que podía hacer era reconstruir y fortalecer las fortificaciones de Cartago Nova, dejar en ella una guarnición lo suficientemente poderosa como para resistir cualquier ataque y replegarse hacia el norte, por la costa, pasando por Suero y Sagunto, hasta alcanzar el Ebro y luego Tarraco, con sus 2 legiones, con sus 2 únicas legiones. Necesitaba refuerzos como un árbol necesita agua para vivir. Necesitaba que Cayo Lelio, a quien había enviado a Roma con todo tipo de prisioneros púnicos y riquezas extraídas de Cartago Nova, convenciera al Senado de lo preciso de enviar nuevas tropas a Hispania. 2 legiones más, eso era todo. Tampoco y tanto a la vez. 2 legiones más, e Hispania sería suya. Sin refuerzos, por el contrario, los cartagineses, advertidos ya de su audacia, desconfiarían y no buscarían entrar en combate con él, hasta unir sus 3 ejércitos, el de Asdrúbal Barca, el de Magón Barca y el de Asdrúbal Giscón, y sólo entonces se lanzarían contra él en un golpe único pero mortal y definitivo. Sin refuerzos tendría que hacer una guerra de ataques y repliegues agotadora para sus hombres y de resultados inciertos. Sacudió la cabeza. No, esto no tendría por qué ser así. Estaba Lelio en el Senado. Quizá lo consiguiera. Al menos una legión. Sí. Y forzó una sonrisa. Sí, habría refuerzos. Tenía que pensar de esa forma. Si no, solo cabría esperar la intercesión de los dioses a su favor o verse abandonado por ellos. Y como su padre y su tío 3 años atrás, perecer en la cruel tierra de aquella región. Quizá fuera buena ocasión aquella mañana para hacer un sacrificio. Eso nunca estaba de más. A los legionarios les gustaba, les daba seguridad. Publio Cornelio Escipión comenzó a descender de la muralla. Sus lictores le seguían. Todos se apartaban a su paso y le saludaban con respeto. Pese a su enorme juventud para ostentar el mando de 2 legiones, se había ganado la lealtad de todos, por su habilidad como estratega, por su valor en la batalla, y porque se había corrido la voz de que los dioses le protegían. Solo así podía explicarse el prodigio de tomar una ciudad inexpugnable en tan solo 6 días, sin traición en el interior de la misma, sino solo por la fuerza del asalto emprendido. Los dioses estaban con él, de eso estaban convencidos sus hombres, y Publio lo leía en sus ojos. No se esforzó nunca en desmentir esa creencia. Él, no obstante, se sentía más perdido, más solo que nunca. Con Lelio lejos, su mejor hombre, se encontraba solo. Aunque Lucio Marcio Septimio, quien ya combatiera con su padre y su tío, se había mostrado como muy fiel tribuno, a lo mejor debió haber mandado a Marcio al Senado. Se le veía más hábil con las palabras, pero tenía más confianza en Lelio. Además, con el botín y los prisioneros de Cartago Nova exhibidos en Roma, no deberían hacer falta muchas palabras para persuadir a los senadores. Esas pruebas deberían abrir las puertas a los refuerzos. Claro que estaba Fabio Máximo, Quinto Fabio Máximo.
Publio frunció el ceño. Máximo ya negó refuerzos a su padre y a su tío, pese a las victorias iniciales de estos en Hispania, y ahora su padre y su tío yacían muertos en aquellas tierras, abatidos en derrotas tremendas, fruto de la traición y la falta de recursos, sin tan siquiera haber recibido los funerales que merecían como procónsules de Roma. Publio, hijo, sobrino y nieto de cónsules, se sintió amargo en su soledad. Sin su padre y su tío, muertos, sin su mejor oficial, Lelio, ahora en Roma, y sin un hijo varón. Sobre Publio recaía todo el peso de la impresionante historia de una de las más poderosas familias de Roma. La responsabilidad le abrumaba. Tenía a su hija Cornelia, pero necesitaba un varón para preservar el clan, su familia, su historia. Emilia estaba embarazada. Esas habían sido buenas noticias que celebrara bebiendo con Lelio poco antes de la partida de éste hacia Roma. Publio tenía puestas sus ilusiones en este nuevo embarazo de su amada Emilia. Podría tratarse ahora de un niño. Llegó al pie de la muralla y se adentró en las calles de la ciudad en dirección a la gran puerta este, la que daba acceso al istmo. Allí tenían las tropas de maniobras. No había dejado que sus hombres tuvieran un momento para la holgazanería, pese a la gran victoria conseguida. Los necesitaba fuertes y preparados. Permitía, no obstante, que tomaran vino por la noche, con moderación, que disfrutaran de mujeres y que comieran en abundancia. Los hombres así se sentían bien tratados y a la vez estaban preparados y dispuestos para el ataque o la defensa según aconteciera. Publio ensanchó el pecho mientras andaba. No debía dar la sensación de desánimo ante sus legionarios. Cuando paseaba por la ciudad o entre sus tropas era el centro de todas las miradas. Su apariencia, su porte, su seguridad eran importantes. Eso se lo enseñaron su padre y su tío. Sí, quizá tuviera un hijo, y pudiera ser que Lelio regresara con refuerzos. Había esperanzas en el horizonte. Todo era posible. 3. El amigo de Plauto. Roma, septiembre de 2009 a.C. Tito Maquio Plauto había decidido cruzar el Foro. Era más frecuente que rehuyera aquella ruta y que bordeara el centro de la ciudad. Pero era temprano y pensó que apenas habría gente. Entró al Foro desde el norte, atravesando las Tabernae Novae, donde los carniceros y pescadores empezaban a exponer su mercancía. El olor a carne cruda y pescado fresco era penetrante, pero a Plauto aquello no le molestaba. Ahora era un reconocido autor de teatro, de comedias, como les gustaba enfatizar con cierta ironía despechada a algunos de sus colegas escritores. De teatro serio, digno, eso decían. Pero Plauto creció entre las penurias y la miseria y el olor a plebe no le asustaba. Esa gente que trasladaba jabalíes abiertos en canal y colgaba pollos ensartados en grandes ganchos de hierro, era la misma que le aclamaba las tardes de teatro, la que le alimentaba, la que había hecho que su vida cambiara. Dejó las Tabernae Novae y cruzó el Foro en perpendicular. En el centro de la gran explanada tuvo que rodear un nutrido grupo de libertos que se arremolinaban ya en las primeras horas del día en torno a la estatua de Sileno, o como el pueblo la llamaba, el Marcias. Los esclavos que eran manumitidos y aquellos que conseguían comprar su propia libertad seguían la tradición de visitar el cercado que rodeaba la estatua, y pasando junto a la vid, el olivo y la higuera que crecían junto a la misma, aproximarse hasta tocar el pileus, el gorro frigio de aquel ser de piedra que simbolizaba la libertad recién obtenida. Desde que la ciudad se veía obligada a recurrir a esclavos para completar sus ejércitos en la interminable guerra contra Aníbal, los desfiles de libertos frente a aquella estatua se habían quintuplicado. Plauto siguió avanzando y llegó al lado sur del foro. Allí, en las Tabernae Veteres, los cambistas abrían sus pequeños comercios, mirando con ojos nerviosos a un lado y a otro,
siempre distantes, siempre temerosos del hurto o del engaño. Plauto había saboreado el amargo negocio de sus actividades prestatarias, cuando en el pasado dependió de ellos para su fracasado intento de comerciar en telas. Los puestos de los cambistas habían crecido en número con la ampliación de los dominios de Roma, y aún ahora, en medio de la guerra contra Aníbal, sus servicios de cambio de moneda y créditos varios eran más necesarios que nunca. Plauto paseaba despacio, en parte porque el peso de sus 41 años se dejaba notar, y en parte porque estaba tranquilo. Roma ya no era aquella urbe cruel con él, que le despreciara, una ciudad en la que antaño se arrastrara mendigando limosna o algo para comer. Todo aquello había pasado. Qué diferentes parecían las cosas ahora. Y sin embargo aquella guerra amenazaba con llevárselo todo por delante. 9 años de combates, batallas en las que él mismo se vio involucrado para poder subsistir. Se sonrió con pena al recordar su paso por el ejército de Roma, como miembro de las tropas auxiliares, que salieron junto con las legiones hacia el norte para detener el avance de Aníbal. De aquel tiempo solo recordaba con añoranza la amistad del joven Druso, su único amigo de verdad. La guerra era cruel y fría. Ni siquiera tuvieron tiempo de ver de dónde venía el enemigo. Entre aquella densa niebla, aquel fatídico amanecer junto al lago Trasimeno, los legionarios siempre estaban en manos de patricios aventureros, que arriesgaban las vidas de los soldados sin conocimiento ni justificación. Eran más de una decena las legiones que habían ido cayendo ante Aníbal y varios los cónsules muertos. Cayo Flaminio o Emilio Paulo eran los caídos más renombrados, pero junto con ellos habían perecido decenas de senadores. Eso le hizo sentir un poco mejor a Plauto, mientras seguía esperando junto a las tabernae Veteres la llegada de su nuevo amigo, Nevio. Cneo Nevio era un escritor de tragedia y poesía épica algo mayor que él y que había disfrutado del éxito desde hacía más tiempo. Plauto le apreciaba porque era de los pocos escritores que veían en sus comedias algo más que un mero pasatiempo para el populacho. Plauto vio la figura gruesa de Nevio coronada con su cabeza casi sin pelo y su andar pesado cruzando el foro desde la explanada del Comitium, abriéndose paso entre el tumulto de libertos, arremolinados junto al Marcias, y alcanzando los puestos de los cambistas. Plauto cruzó la explanada del foro y le sorprendió por detrás mientras Nevio observaba a los libertos haciendo cola frente a la estatua del guerrero frigio. «Se les ve felices», dijo Plauto. Nevio reconoció la voz de su amigo. Le respondió sin sobresalto, con una voz pausada y manteniendo su mirada fija en los esclavos recién manumitidos. «Pobres libertos, no saben que van a algo peor que la esclavitud». «¿Qué quieres decir?», inquirió Plauto. Nevio se volvió hacia su amigo. Tú más que otros deberías saberlo. Antes eran esclavos y malvivían, eso es cierto. Pero ahora son solo carnaza para esta guerra inacabable. Tropas auxiliares, primera línea de combate, los primeros en caer heridos o muertos». Plauto asintió. Rememoró sus tiempos en el ejército. Trató de borrar los funestos recuerdos sacudiendo la cabeza. «Es contradictorio, pero tienes razón, Nevio. Mejor esclavo que legionario. Claro que hay algo peor». «¿Algo peor?» Esta vez era Nevio el confundido. «Sí, por todos los dioses. Ser Calón, esclavo de un legionario». Nevio rió a carcajadas lanzando su cabeza hacia atrás. «Cierto, por Júpiter, Plauto, siempre te superas. No es extraño que triunfes en Roma con tus comedias. Esclavo de un legionario. Las dos desgracias juntas. No lo había pensado». Plauto miró a su alrededor con el rabillo del ojo. Su amigo seguía riendo y había levantado demasiado el volumen de su voz. «Quizá no debiéramos hablar de estas cosas en público». «Muy al contrario», intervino Nevio con rapidez. «Deberíamos hablar mucho más de estas cosas y siempre en público.
Incluso deberíamos mencionar estos asuntos frente a nuestro público, en nuestras obras. Plauto vio acercarse una patrulla de triunviros que rondaban a esa hora por el foro. Habían aparecido girando por el templo de Cástor y estaban cruzando el foro en diagonal marchando directos hacia ellos. Plauto miró nuevamente a su alrededor. ¿Les habría delatado alguien? ¿Tan rápido? Estamos en guerra y criticar al ejército es peligroso, Nevio, dijo Plauto sin dejar de vigilar la ruta de los triunviros. El aludido asintió, pero se reveló en sus palabras. Es peligroso vivir, querido Plauto. Y sí, es especialmente peligroso criticar al ejército y a los senadores y a los patricios y a los cónsules. Nadie relacionado con el poder puede ser criticado porque estamos en guerra. Es un magnífico orden de cosas para los que mandan. Y sin embargo, querido amigo, en tu última obra, y no lo niegues porque lo recuerdo perfectamente, dices, opulento homini hoc servitus dura est, hoc magis miser est divitis servus. Qué duro es ser esclavo de un poderoso, qué terriblemente desgraciado es el esclavo de un rico. Ya, dudé antes en ponerlo, y sigo preocupado desde que se estrenó la obra. A veces siento que me vigilan. Y señaló hacia la espalda de Nevio. Los triunviros vienen hacia aquí. Nevio se volvió despacio. Los soldados se acercaban con paso firme. Ambos amigos contuvieron la respiración. Los legionarios pasaron ante ellos con paso veloz, sin detenerse. Se dirigían a la Curia Hostilia, donde se reunía el Senado de Roma. «Al final conseguiste que me pusiera nervioso yo también, por Júpiter», exclamó Nevio, dejando salir el aire contenido en sus pulmones durante unos segundos. «Eres un loco, y además te crees el centro del mundo. ¿Acaso crees que los triunviros no tienen otra cosa de qué preocuparse que de lo que tú escribes en tus obras? Lo siento, pero a veces pienso que jugamos con fuego. Tengo dudas sobre esta reunión». Nevio abrazó a su amigo por la espalda. «Nadie dice, querido Plauto, que no sea peligroso, pero debemos hablar, primero entre nosotros, entre los que sabemos en esta ciudad, y luego, una vez que estemos de acuerdo, debemos hablar en público, al público. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que toda Roma termine como cadáveres en los campos de batalla. Al principio de la guerra había casi 250,000 ciudadanos romanos. Hoy apenas son 200,000. ¿Cuál es el límite? Visto así, supongo que necesitamos preservar a nuestro público. No podemos perderlos a todos o nadie vendrá a nuestras obras. Eso es bueno. Nevio volvió a reír. Eso no lo había pensado. Si todos mueren, nos quedamos sin público. Espera que se lo cuente a Livio. Eso sería quizá lo único que le persuada. Seguro que no lo ha pensado. Anda, vamos, acompáñame, y por todos los dioses, alegra esa cara. Pareces culpable de algo, de todo, y ya sabes que en Roma lo que importa son las apariencias. Plauto intentó relajar un poco la adusta expresión de su rostro. Irguió su espalda y se alejó del foro caminando junto a su amigo. Cruzaron el foro transversalmente. Dejaron a su derecha las tabernas de Veteres y bajaron por las calles que discurrían paralelas a la cloaca máxima, en dirección al foro Boario, donde a esas horas se compraba y vendía el ganado. El hedor de la gran cloaca de Roma y la imagen de los corderos en venta para ser sacrificados se mezclaron en su mente de forma convulsa. Eso era Roma, hedor y ganado con el que comerciar. Y sin embargo había empezado a amar a esa misma ciudad que tanto le había hecho sufrir. Las ideas de Nevio, no obstante, proponían alterar este inicio de paz y estabilidad que su vida había encontrado en Roma. Tenía, una vez más en su agitada existencia, miedo. Sentía que de nuevo se estaba metiendo en problemas, pero como en otras ocasiones, se dejaba llevar por los acontecimientos pese a sentir presagios nefastos. Además, estaba seguro de que Casca, su protector y el que financiaba sus obras,
No estaría nada contento si se enteraba de su amistad con Nevio. ¡Cuidado! Plauto sintió que Nevio le cogía por la espalda. Un carro tirado por caballos pasó casi al galope y tras él un segundo vehículo. Plauto no tuvo tiempo de ver quién iba en el primero, pero el segundo parecía llevar a un oficial del ejército. Estaban en la intersección entre el Vicus Tuscus y el Clivus Victoriae. Aquí siempre hay que ir con 1000 ojos, añadió Nevio. Y tú, mi querido Plauto, siempre tan distraído. Plauto asintió. No deberían permitir esos vehículos y a esas velocidades por el centro mismo de la ciudad, dijo el comediógrafo. ¿A Catón, protegido de Quinto Fabio Máximo? Nevio hablaba entre risas. Yo solo quiero poder hacer públicas mis críticas a esta guerra, y tú ya quieres prohibir circular por Roma a uno de sus hombres más poderosos. Por cosas como esta me encanta hablar contigo. ¿Estás seguro de que era Catón?, preguntó Plauto en voz baja. El mismo, aseveró su amigo Nevio. Pero tranquilo, que a esa velocidad no pueden oír cómo les critica el pueblo. Siguieron caminando. Nevio dio unas palmadas en la espalda de Plauto y se adentraron entre los puestos de ganado del foro boario, el cual cruzaron rápido, molestos, entre otras cosas por el mal olor de los animales hacinados y el gentío que se arremolinaba en cada esquina. Siguieron hacia el sur, dejando a su izquierda el gran altar, el Ara Maxima Herculis Invicti, en honor del todopoderoso Hércules. Tras él, ambos amigos sabían que se encontraban las cárceles del circo de Roma, un lugar desagradable del que era mejor alejarse, aunque todos sabían que más horribles eran las mazmorras de la cárcel subterránea, excavadas en tiempos arcanos, junto a la plaza del Comitium. Lejos, al norte, en el foro, desde donde habían empezado su caminata en busca de la casa del poeta Ennio. Entraron así en las callejuelas del Aventino, y ante sus ojos desfilaron los templos que los antiguos reyes y cónsules levantaran en aquel viejo barrio de la ciudad hacía decenas de años, en algunos casos siglos, el templo de Diana y el templo de la Luna, erigidos ambos por el rey Servio Tulio, el templo de Minerva y luego el de Juno Regina, cuya construcción fue ordenada por el cónsul Camilo tras los acontecimientos del asedio de Velles, y finalmente el moderno templo de Júpiter Libertas, levantado por mandato de Sempronio Graco. No hacía ni 20 años. Plauto no pudo evitarlo. Tanta religión, tantos templos levantados en honor de tantos dioses, y que pocos se acuerdan ellos de nosotros. Te equivocas, querido Plauto, ahí te equivocas. Se acuerdan cada día y cada noche de nosotros. Es solo que los dioses se regocijan mortificándonos. Por eso esta guerra, por eso tanto sufrimiento. Plauto pensó en argumentar sobre la sacrílega sentencia de su amigo, pero examinando su vida, aquella visión de Nevio sobre los dioses era a fin de cuentas la que mejor explicaba la mayor parte de las cosas que le habían sucedido. Un pensamiento lo atemorizó. Ahora que le iba tan bien y que era un escritor respetado y amado por el pueblo de Roma, ¿sería que los dioses se habían olvidado de él? Mejor así. Se encogió de hombros sin decir nada y siguió a su amigo. Estaba cansado. En casa de Ennio habría buena comida y bebida. Carpe diem. Llegaron en pocos minutos. La casa del poeta era una pequeña domus, sin apenas vestíbulo, de modo que en cuanto un esclavo les abrió la puerta y les dejó pasar, Plauto y Nevio se encontraron en medio del atrium de la casa. Allí les recibió con afecto Ennio, el joven poeta que había aceptado la propuesta de Nevio de acoger a todos los escritores importantes de la ciudad para debatir sobre política. Eso era lo mismo que decir que quería cuestionar el actual curso de los acontecimientos, pero dicho de un modo más suave. Ennio se había esmerado. En los diferentes divanes que conformaban el triclinium ya se encontraban otros escritores, entre los que destacaba la vieja figura del respetado Livio Andrónico.
el más veterano de todos ellos, también el más conservador. Plauto recordó las palabras de su amigo Nevio al describir a Livio: un hueso duro de roer. Mejor dicho, un hueso viejo y duro de roer. Mejor aún, un hueso del que apenas quedaba ya nada por roer. La carcajada de Nevio retumbaba aún en la mente de Plauto, pero en aquel momento, al ver al viejo escritor allí reclinado comiendo aceitunas en espera de la comida que había organizado el joven Enio, aquel anciano no parecía alguien tan temible, y sin embargo el desenlace de la velada no hizo sino confirmar los temores de Nevio. Se sirvió lechuga y atún de entrantes, pollo de plato principal y uva de postre. Con los postres comenzó la larga comisatio, o sobremesa, en la que Nevio no tardó en exponer sus ideas. Había que hacer ver al pueblo la sangría que estaba suponiendo aquella guerra sin fin. Lo mejor era intentar detener aquella locura, incitar al Senado para que pactara una paz con Cartago, sembrar ese mensaje en sus obras, difundirlo en cada representación, hasta que calara en el pueblo. Plauto apoyó a Nevio como pudo. Sentía sus palabras torpes al lado de la depurada retórica de su colega. Enio aludió a su condición de anfitrión para proclamarse neutral en el debate y se limitó a invitar a que el resto participara en la discusión con sus opiniones. Pero todos callaron y miraron a Livio Andrónico. El viejo escritor era para los poetas y dramaturgos de Roma lo que Fabio Máximo representaba para los senadores y demás políticos. Por eso, cuando carraspeó antes de hablar, todos dejaron de comer fruta, de masticarla, e incluso algunos hasta dejaron de respirar unos instantes. La guerra es una sangría, sí, empezó Livio Andrónico. Eso es un hecho incuestionable, pero esta guerra la empezó Aníbal. Roma se defiende. Eso también es un hecho irrefutable que ni vuestras palabras ni las mías podrán cambiar. Ese argumento tan solo, en manos de un senador mediocre, será suficiente para diluir cualquier idea en el sentido de alcanzar una paz con Cartago. Y en manos de alguien como Fabio Máximo, la idea de que Roma tan solo se defiende será un arma tan poderosa que si nos oponemos abiertamente a luchar, nos barrerá de un solo soplido. Somos solo escritores, poetas. Entretengamos los unos al pueblo, como hace nuestro amigo Plauto con tanto acierto, y cantemos las hazañas de nuestros héroes, como también sabe hacer nuestro anfitrión. Y miró a Enio, que le respondió con un cabeceo de asentimiento. La guerra, continuó, es inevitable. Su final, incierto. Roma, amigos míos, es un enigma que se encuentra en una encrucijada. Hemos perdido 50.000 ciudadanos en esta guerra. Nevio pregunta cuántos más habrán de morir antes de que esta contienda concluya. Yo responderé, tantos como haga falta, hasta que se derrote a Aníbal y todos, incluidos nosotros, si es él el que nos vence. Las palabras tienen cierto poder, pero el de las armas es muy superior, y el tiempo de las palabras se desvaneció cuando Fabio Máximo declaró la guerra ante el mismísimo Senado de Cartago. Me sorprende aún que los cartagineses le dejaran salir con vida de allí, pero divago, esa es otra historia. Mi respuesta en conclusión a lo que propone Nevio es que no seré yo quien empiece a cuestionar a los cónsules y a los senadores sobre el modo de conducir esta guerra. En mi caso me limitaría a escribir, a asistir a vuestras obras cuando éstas se representen y a cenar con vosotros cuando me invitéis. Para eso me tendréis siempre, para lo otro, nunca. Con esto se levantó y se dirigió hacia Enio. Y debéis perdonarme, pero mi edad me obliga a retirarme temprano. Espero que paséis una hermosa velada. Con permiso de nuestro anfitrión, os dejo. Que los dioses os sean propicios. Livio se levantó, saludó a Enio y se despidió de todos sin decir más.
Plauto observó la decepción anclada en el rostro de su amigo Nevio, que le musitó un comentario en voz baja. Valiente mentiroso está hecho. Se va pronto porque se va de putas. Y encima dice que es viejo, solo para lo que le interesa. Y Nevio tenía motivos para su desilusión. A los pocos minutos el resto de los invitados fue desapareciendo. El intento de Nevio por alimentar la rebeldía entre sus colegas había quedado en nada. Plauto no pudo evitarlo. En el fondo se sentía más tranquilo. Ya había padecido hambre, miseria y esclavitud en el pasado, y tenía pavor de revivir una situación similar. A fin de cuentas, quizá el propio Livio tuviera razón. En cualquier caso, Plauto se sintió mal por su pobre amigo. Nevio estaba desolado. Por un momento, Plauto temió que su amigo estuviera tramando alguna insensatez. 4. El futuro de Lelio. Roma, septiembre de 2009 a.C. El sol de aquel final de verano caía implacable sobre la sudorosa frente de Cayo Lelio, tribuno de las legiones desplazadas a Hispania, bajo el mando de Publio Cornelio Escipión. Lelio se secó algunas gotas que se deslizaban sobre las mejillas con la propia toga blanca inmaculada que vestía. No quería que el sudor llegara a su barba, eso le molestaba sobremanera. Pero no era el calor lo que le agobiaba, sino el fracaso. Había procurado engalanarse oportunamente para acudir al Senado. Sin embargo, ni sus ropas, ni sus argumentos, ni la gran conquista de Cartago Nova, ni los rehenes cartagineses, ni el botín conseguido parecían haber impresionado a los senadores. Al menos, lo suficiente como para conseguir esos refuerzos que su general y amigo, Publio Cornelio Escipión, le había encargado conseguir. El sudor era pues el fruto agrio del vano esfuerzo por intentar convencer a un Senado sorprendentemente reacio a escuchar peticiones provenientes de un general victorioso. Aquello le había sorprendido. Una cosa es que los senadores no quisieran empeñar más recursos del Estado en empresas que se prueban infructuosas, pero no era frecuente negar refuerzos allí donde las cosas empezaban a ir bien, después de varias terribles derrotas, allí donde un general romano estaba enderezando el curso de los acontecimientos. Se detuvo junto a la higuera ruminal, en medio de la explanada del Comitium, frente al edificio de la curia. Aquella era la higuera en la que la tradición dictaba que el Tíber, en una de sus legendarias crecidas, había depositado la canastilla con Rómulo y Remo, los fundadores de la ciudad. Bajo aquel árbol de leyenda, Lelio sentía una mezcla de calor y desazón. Sentía que había fallado a su general. Incluso por un instante, temió que el joven Escipión se lo echaría en cara. Pero sacudió la cabeza. Aquella no sería su reacción. Seguro que, aunque frustrado y dolido con el Senado, con el propio Lelio, Publio le quitaría importancia. El joven general haría una broma y se retiraría a preparar una nueva campaña en Hispania contra 3 ejércitos cartagineses, con las exiguas 2 legiones de las que disponía, buscando alianzas con las tribus indígenas, maquinando algún nuevo plan, alguna insospechada estratagema, y cuando todo estuviera diseñado, Publio le llamaría un atardecer a su casa de Tarraco para desvelárselo y recoger su opinión. Así serían las cosas. Lelio apretó los labios mientras contemplaba el suelo y su mente navegaba hacia Hispania. ¿Cayo Lelio, enviado de Publio Cornelio Escipión? Una voz de hombre, pero aguda y rasgada, le interpelaba a su espalda. Lelio se volvió lentamente, seguro de sí, un poco molesto por verse interrumpido en su meditación en medio de su tiempo de recuperación del fracaso recién cosechado en el Senado. Al girarse, el adusto militar romano vio varias decenas de magistrados saliendo del edificio del Senado, algunos reunidos en pequeños grupos en el cenáculum junto a la curia, y otros difuminando sus siluetas por las calles de Roma.
Frente a él estaba un joven ciudadano, aproximadamente de la misma edad que el propio Publio, pero con otra expresión en el rostro y con un aspecto muy diferente. Era un hombre joven y delgado, demasiado delgado, casi cadavérico, con un entrecejo profundo dibujado entre los ojos que mantenía a la espera de recibir respuesta a su pregunta. «¿Eres Cayo Lelio?», se respondió a sí mismo el que había preguntado ante el obstinado silencio del propio Lelio. «Te he esperado hasta que salieras del Senado. Yo soy Marco Porcio Catón. Me envía Quinto Fabio Máximo, cónsul de Roma». «Quinto Fabio Máximo». El joven mensajero repitió el nombre de quien le mandaba, sílaba por sílaba, dejando salir cada sonido despacio y rematando el nombre completo con una tenue y extraña sonrisa plasmada entre sus finísimos labios. Evidentemente, Cayo Lelio reconoció el nombre de Fabio Máximo, el viejo y experimentado senador de Roma, elegido 5 veces cónsul y una vez dictador de la República, y ahora princeps senatus permanente en razón de su edad y su experiencia. Un hombre en todo extremo poderoso, respetado por sus colegas y temido por sus enemigos, según algunos, igual de temido por sus amigos. La cuestión con el viejo cónsul era saber de qué lado consideraba Fabio Máximo que se encontraba uno, si a su favor o en su contra. El anciano senador no parecía dejar demasiado espacio para opiniones intermedias. «¿Qué desea el cónsul?», preguntó al fin Lelio. Catón esperó unos segundos con su sonrisa en los labios. Estaba devolviendo con silencio el silencio anteriormente recibido. Lelio sabía reconocer el rencor en los ojos de un hombre, y sin duda, aquel era un hombre profundamente vengativo. Lo tendría presente para el futuro. «Bien», dijo al fin el joven enviado, desdibujando su sonrisa con inusitada rapidez y retornando a su semblante rígido y serio con un nuevo ceño fruncido. «Fabio Máximo desea entrevistarse contigo en privado. Hay más asuntos de Hispania que le interesan, además del tema de los refuerzos que el Senado ha negado, pero desea plantearte sus propuestas en su casa. ¿O es que tienes algo más importante que atender?». No era una pregunta. Lelio llevaba muchos años dando y recibiendo órdenes, y sabía cuándo una pregunta no esperaba respuesta. El comandante romano respondió lo único que podía decirse: «Estoy a tu disposición». «Bien, sígueme entonces». Catón se giró y comenzó a caminar con celeridad en dirección opuesta al edificio de la curia, donde tenían lugar las deliberaciones del Senado. Lelio le siguió. Detrás de ellos, varios esclavos armados con espadas y pila propios de legionarios los escoltaban. Estaba claro que aquel hombre no confiaba demasiado en las calles de Roma. La cuestión era si confiaba en alguien, esto es, más allá del propio cónsul que le enviaba. ¿Propuestas? Cruzaron el foro, pasando por encima de la cloaca máxima, cuyo hedor era especialmente desagradable en las postrimerías del verano. Lelio vio el agua sucia discurriendo por el canal y pensó cuánta razón tenían aquellos que proponían que debía taparse de una vez. Pero la guerra imponía trabajos y ocupaciones más urgentes para los ingenieros que la sanidad y el bienestar de los ciudadanos de la urbe. Así caminaron durante unos 200 pasos más por el Vicus Tuscus, una concurrida calle que transcurría en paralelo a la cloaca máxima, hasta llegar a 2 carros tirados por sendos caballos y custodiados por 3 hombres, parados en la intersección con el Clivus Victoriae. Catón subió en el primero de los carros junto a un conductor y un esclavo gigante que actuaba a modo de guardaespaldas, e indicó a Lelio que hiciera lo propio con el otro carro. Nada más subir, escoltado por uno de los guardias y otro conductor, el vehículo de Lelio se puso en marcha persiguiendo velozmente el carruaje de Catón. Salieron tan rápido que casi arrollaron a 2 ciudadanos que se cruzaban en su ruta.
Lelio agradeció que al menos uno de aquellos hombres fuera de reflejos rápidos y retuviera a su compañero, evitando así ser aplastados por los caballos del carro. Casi al galope, rodeando la colina del Palatino, presidida por el templo de Júpiter Víctor, llegaron a la Puerta Capena, al sureste de la ciudad, y entraron en la Vía Apia. Por ella rondaron unos 5 minutos hasta desviarse en uno de los múltiples caminos de tierra que partían de la calzada romana, justo antes de alcanzar el desdoblamiento de la Vía Apia y la Vía Latina. Avanzaron durante otros 20 minutos hasta alcanzar una colina sobre la cual se dibujaba el perfil de una inmensa villa, rodeada de varias casas para esclavos, cercados para el ganado e imponentes y altos cipreses, que afilados se erguían como vigilantes perpetuos de aquel camino. La villa personal de Quinto Fabio Máximo, una gigantesca mansión, desde donde Lelio podía respirar en el aire el poder que emanaba desde cada piedra, desde cada ventana, desde cada habitación de aquel majestuoso recinto. Y pensar que Aníbal estuvo acampando allí cerca apenas hacía 2 años. A medida que se acercaban, Lelio observó la extensa plantación de viñedos que poblaba las laderas de la colina. Sin duda, una de las mayores del entorno de la gran ciudad. Aquello le hizo recordar que su primera idea al salir del Senado había sido la de tomar un buen vaso de vino fresco y mitigar así un poco su sensación de derrota. Quizá el viejo senador tuviera al menos la cortesía de regalarle con algo de buen vino de cosecha propia. No obstante, algo le decía al veterano oficial romano que si Fabio Máximo invitaba a alguien a una copa en su casa, esa copa sería de elevado coste personal. Lelio se sentía incómodo en aquella situación, pero rechazar una invitación de uno de los hombres más poderosos de Roma, no, del más poderoso hombre de Roma, no parecía una buena estrategia para hacer amigos en la ciudad. Había hecho lo correcto, aceptar la invitación, acudir a donde se le llevase y escuchar. Las circunstancias y su criterio dictarían por dónde conducirse durante la entrevista. Bueno, quizá restaba otro hombre de igual importancia en la ciudad, el aguerrido senador Marcelo, 4 veces cónsul. Sí, sin duda, los 2 hombres se disputaban ser el senador más respetado o más temido de Roma. Solo que Marcelo parecía concentrar más sus esfuerzos en el campo de batalla, frente a las tropas de Aníbal, mientras que Máximo parecía repartir sus energías entre la guerra y las intrigas por controlar Roma. Mientras Lelio entretenía su mente con estos pensamientos, fue conducido por varios guardias a través de un cercado primero y luego un muro que rodeaba la gran casa del senador. Llegaron así al vestíbulo de la villa y por fin a un gran atrium adornado con diferentes mosaicos encargados por Fabio Máximo a los mejores artesanos del momento. En los mosaicos se recogían diversas escenas donde se advertía la figura del propietario de aquella gran domus derrotando a diferentes enemigos de Roma. Destacaba especialmente un gran conjunto de miles de pequeñas teselas que recreaba el primer gran triunfo celebrado por Fabio Máximo para festejar su victoria sobre los ligures en el año 521 ad urbe condita, según rezaba al pie del mosaico. De eso hacía ya, Lelio se entretuvo calculando el tiempo, 23 años. Unos artesanos trabajaban con tesón en una esquina del atrium en otro gran mosaico. «Ya está aquí, mi señor», comentó Catón contento. Fabio Máximo le miró desde su butaca. «Bien, querido Marco», empezó el cónsul. «Ha llegado el momento del día en el que se compra la voluntad de un hombre». Catón asintió, pero el viejo cónsul percibió duda en el gesto de su joven pupilo. «¿Crees que ese hombre es incorruptible, verdad, Marco?», preguntó Fabio Máximo. «¿Crees que nada hay en este mundo que pueda quebrar su lealtad a ese infausto joven Escipión,
que nos importuna desde Hispania con sus cada vez más extravagantes acciones militares, ¿no es así? Catón no quería admitir que, en efecto, en esta ocasión, disentía del plan de su mentor. Llevan muchos años juntos, desde Tesino, empezó Catón a modo de justificación. Tesino, Trebia, Canae, y ahora la campaña en Hispania. El campo de batalla une a los hombres de forma extraña, y está también esa promesa que hizo el tribuno Lelio al padre del joven Escipión, la de protegerlo siempre. El cónsul lo escuchó atento. Tomó un sorbo de la copa de vino que sostenía en la mano. La dejó entonces en una pequeña mesita y tomó la palabra. Tu juicio es ajustado, joven Marco. No hay nada que una más a dos hombres que compartir victorias en el campo de batalla, y más aún sobrevivir juntos a una, o como es el caso a varias derrotas. Además, está el juramento que mencionas. Eso tampoco es desdeñable, no lo es. Pero volvamos al campo de batalla. Ahí es donde se forja el destino de los hombres. Estos hombres, Escipión y Lelio, han sobrevivido a varias derrotas y de entre ellas a la peor de todas, a la temible masacre de Canae. En eso te doy la razón. Nos encontramos ante un profundo lazo entre ellos. Pero aquí es donde tu experiencia se queda corta frente a la mía, querido Marco. Verás, todo hombre es corruptible, Marco. Absolutamente cualquier hombre, hasta el más honesto, es corruptible. Pues de un modo u otro todos tenemos un punto débil. La sagacidad del que te habla, joven Marco, reside en la destreza que tengo de detectar el punto débil de cualquier hombre. Esa es una tarea difícil. Una vez detectado ese punto, el resto es trabajo para principiantes. Casi una tarea inapropiada para mí, aunque me ocuparé de la misma. Me ocuparé, por todos los dioses que lo haré. Pero que pase ya ese oficial. Será un agradable entretenimiento dilucidar cuál es la ambición o la duda o el sentimiento que hace débil a quien tú juzgas indomable. Catón asintió y partió en busca de la presa con disciplina, aunque cuando consideró que una vez dentro del tablinium no estaba ya a la vista del cónsul, Marco negó con la cabeza en claro desacuerdo con su mentor. Aquel oficial no sería una pieza tan sencilla de cazar. Era cierto, no obstante, que el experimentado cónsul ya le había sorprendido en más de una ocasión, pero se hacía viejo, demasiado anciano para esgrimir su poder con la maestría habitual. En todo caso, en un rato se vería quién de los dos estaba en lo cierto. La voluntad de un hombre estaba en la partida. Lelio paseaba por el atrium con las manos a la espalda, estudiando con atención los impresionantes muros de teselas diminutas con sus batallas, asedios, conquistas. El viejo senador parecía no tener prisa en hacer acto de aparición, y de Catón no sabía nada desde que hablaran en el foro antes de subir a los carros. Sin duda el carro de Catón llegó antes que el suyo, que había ido ralentizando su marcha de forma deliberada, para que así el enviado del cónsul pudiera advertir a Fabio Máximo de la llegada del tribuno romano con tiempo suficiente. Lelio imaginaba a Catón relamiéndose al transmitir con orgullo el cumplimiento de la misión encargada. Allí, en aquel amplio atrium, no había apenas plantas, solo los mosaicos y pinturas al fresco. Las pinturas también estaban dedicadas a cantar las glorias del poder adquirido por el actual cónsul en el transcurso de sus diferentes máximas magistraturas. Un cuadro mural, que cubría gran parte de una de las paredes, estaba nuevamente centrado en mostrar la victoria de Fabio Máximo en su campaña contra los ligures del norte. Y así con cada pintura, con cada conjunto de teselas. Si la intención de toda aquella parafernalia del atrium era la de hacer ver a cualquiera que allí esperara la grandeza del dueño de aquella casa, y a un tiempo empequeñecer al visitante, sin duda resultaba efectiva. El propio Lelio, pese a ser tribuno, jefe de la caballería romana e incluso almirante de la flota de Hispania, no podía sino sentir admiración y respeto
ante una vida de combate y victorias. Claro que allí no estaban recogidos numerosos episodios oscuros de diferentes mandatos del cónsul, como sus controvertidas campañas contra Aníbal en territorio itálico, de discutibles resultados para muchos, como la extraña batalla de los desfiladeros de Casilinum. Lelio se aproximó despacio a los artesanos que trabajaban en el nuevo mosaico. Eran 3 hombres, 2 aprendices jóvenes y un artesano mayor, de unos 40 años, que examinaba con minuciosidad las teselas que sus pupilos acababan de depositar en la base del nuevo gran panel sobre el suelo. Lelio se dirigió a este último. ¿Y esta nueva obra a qué está dedicada? El veterano artesano se giró y evaluó la figura de quien le preguntaba antes de responder. La robusta presencia del oficial romano le pareció digna de consideración, de modo que separándose un par de pasos de la obra en curso, se situó frente a Lelio. Está dedicada a la toma de Tarento por el cónsul Quinto Fabio Máximo, señor de esta casa. Lelio asintió con reconocimiento y miró la parte que ya llevaban elaborada. En el mosaico a medio realizar, se veían las murallas de lo que representaba la ciudad de Tarento, elevándose por encima de hombres y bestias, destacando así lo inexpugnable de aquella fortaleza. En el otro extremo del mosaico, se representaba con nitidez las legiones dirigidas por Fabio Máximo, asaltando aquellas murallas, pese a lo aparentemente imposible de su empeño. Lelio pensó en preguntar si los brucios que traicionaron a los tarentinos abrieron las puertas de la ciudad para permitir al viejo cónsul la toma de la fortaleza, iban a aparecer también representados en la obra. Pero estimó al fin que no venía al caso incomodar a unos artesanos que a fin de cuentas no podían sino ejecutar su labor según las instrucciones recibidas. Impresionante, contestó Lelio. El artesano se sintió alabado e iba a empezar una explicación sobre su técnica a aquel interesado visitante, cuando una voz le impidió disfrutar de unos minutos de gloria. Por aquí. Catón hizo acto de aparición de nuevo, e ignorando a los artesanos se dirigió de modo seco a Cayo Lelio. El cónsul te recibirá en el jardín. Lelio se volvió hacia Catón. Decididamente aquel joven y esquelético mensajero del cónsul poseía el don del sigilo. Aparecía y desaparecía casi como un druida galo en los bosques del norte. Al menos eso había oído Lelio que contaban de los druidas. El oficial romano pasó por el tablinium que daba acceso al peristilium, porticado de 2 plantas que rodeaba un bello jardín. Era una tarde agradable y el sol acariciaba cada rincón de aquella verde isla, en aquella fortaleza de mármol, piedra y ladrillo. En una esquina, a la sombra de una inmensa higuera que emergía por encima del propio pórtico y que impregnaba todo de su espeso aroma, refrescante e inconfundible, el viejo cónsul de Roma, recostado en un triclinium, degustaba con aparente aire distraído una copa. Junto a él 2 hermosas esclavas. Una sostenía un jarrón con vino, preparada para rellenar la copa del cónsul cuando éste así lo indicara, y otra portaba un ancho plato de cerámica lleno de frutas diversas, algunas desconocidas a los ojos de Lelio, pero de entre las que destacaban unas hermosas uvas frescas. No había otro triclinium donde reclinarse, sino tan solo un astero solium de madera de respaldo alto y recto, frente al cónsul. Catón señaló la butaca a Lelio y desapareció tan sigilosamente como había entrado. Lelio, no obstante, no se sentó. Antes, se dirigió al cónsul. Te saludo, Quinto Fabio Máximo, noble cónsul de Roma, que los dioses te guarden y te sean propicios. Salve, salve, empezó el cónsul, acompañando sus palabras con un breve gesto de la mano. Y siéntate, siéntate. Un valeroso soldado de Roma es siempre bienvenido a esta casa, siempre bienvenido. Cayo Lelio se sentó. Lo de soldado le había herido. Pero ¿cómo discutir con un exdictador 5 veces cónsul? Además de sobrenombre Máximo.
un apelativo obtenido por el bisabuelo de Quinto Fabio al derrotar a los Sabinos. De eso hacía ya decenas de años, pero la familia Fabia no había dejado de usar aquel título que los destacaba por encima de los demás. Sí, quizá para Fabio, Lelio solo alcanzaba la categoría de soldado. Además, su familia no era patricia, ni nadie había llegado a ejercer la máxima magistratura entre sus antepasados. Sin duda, hoy el cónsul consideraba que se estaba rebajando. Cayo Lelio, un leal a Roma, gran combatiente, ha servido en numerosas y difíciles batallas. El cónsul enumeraba los acontecimientos a los que se refería despacio. Unas cuantas derrotas, como Tesino o Trevia, alguna victoria, como la reciente conquista de Cartago Nova. En cualquier caso, un leal a Roma. Es esta lealtad tuya, esta característica, la que me ha impulsado a llamarte hoy. ¿Puedo invitarte a una copa de vino? Lelio había pensado que esa pregunta no iba a llegar nunca. Sí, y se lo agradezco. Hace calor y seguro que tu vino apaciguará mi sed, noble cónsul. Una de las esclavas acercó una copa de vino a Lelio y una tercera esclava entró en el jardín con otra jarra, diferente a la del cónsul, y le llenó la copa. Lelio saboreó el vino. Era bueno, sabroso, algo suave para su gusto, demasiado rebajado con agua, pero quizá lo suyo no era el refinamiento que se estilaba en los banquetes y comidas senatoriales. También le quedó la duda de si aquel vino sería el mismo que el cónsul estaba tomando, o si quizá el cónsul regalaba diferentes vinos en función de la alcurnia de sus huéspedes. En cualquier caso, aquel vino era mejor que el de la taberna. Él no necesitaba más. Lo que sí le sorprendió fue la extremada belleza de las esclavas de tez infinitamente bronceada por el sol. Tanta belleza contrastaba con el rostro arrugado por el tiempo de su dueño, quien además veía cómo emergía de su labio inferior la protuberancia de una añeja verruga, rasgo que le valió el apodo del verrucoso, sobrenombre, por otro lado, que nadie osaba utilizar en su presencia. La admiración de Lelio por las esclavas no fue pasada por alto por el cónsul. Hermosas, ¿verdad? Esclavas arrebatadas a los piratas de Iliria, jóvenes muchachas procedentes de Egipto, de sangre noble, confesaba su dueño, al menos eso dijo antes de morir. El imbécil creía que con esa confesión salvaría su miserable vida. Fabio Máximo echó otro trago y dispuso su copa para ser rellenada. Una de las esclavas diligentemente vertió más vino en el cáliz. En fin, ningún mensaje ha llegado para reclamarlas desde aquellos territorios, así que me quedé con ellas. Son muy, ¿cómo podríamos decirlo?, complacientes. Yo soy estricto, pero parece ser que se sienten mejor acogidas en mi casa que en Iliria. Lelio observó marcas de latigazos en las zonas del cuerpo que quedaban al descubierto, en los antebrazos y parte de la espalda, ya que llevaban unas ajustadas túnicas nada romanas y desde luego nada apropiadas ni para una joven romana, ni tan siquiera para una esclava. Las miradas tristes de las jóvenes tampoco parecían estar acordes con las palabras del cónsul. Sin embargo, no era el momento de contradecir al viejo senador en cuestiones domésticas. Hermosas. Un gran combatiente como el cónsul merece disponer de su botín de campaña a su gusto, comentó Lelio con tono conciliador. Sí, en efecto, así lo veo yo. El reparto de un botín de guerra puede resultar fastidioso en ocasiones. Recuerdo una vez contra los ligures que... Pero no, has de tener cuidado con un anciano, puede aturdirte con viejas historias, casi ya leyendas en la historia de Roma. Hablemos de sucesos más actuales, de Hispania, por ejemplo, o de algo aún más próximo. Hablemos de hoy en el Senado. Supongo que te habrás llevado una gran decepción. Lelio guardó silencio meditando una respuesta adecuada. La diplomacia no era lo suyo. Deseó no haber terminado su copa. Ahora necesitaba toda la agilidad mental de la que pudiera disponer.
Bien, sí, en cierto modo sí, empezó dubitativo. Escipión ha conseguido una gran victoria. Se puede revertir la situación en Hispania. Lelio empezó a sentirse más seguro. Con unas pocas tropas adicionales, tropas de las que no podemos prescindir por Júpiter, interrumpió el cónsul arrojando su copa contra el suelo. Una de las esclavas se arrodilló y empezó a limpiar, pero Fabio Máximo dio una palmada y las tres jóvenes salieron corriendo dejando solos a Lelio, asombrado e inmóvil ante la poderosa reacción del senador y cónsul de Roma. Lo siento, no he querido ofender al cónsul. Pues hay ofensa, porque la estupidez es la mayor de las ofensas. Tenemos aquí, en la península itálica, a Aníbal, el mayor enemigo que nunca jamás ha tenido Roma, y se necesitan todas nuestras fuerzas para combatir a este salvaje cruel y sanguinario que asesina y arrasa por doquier. No damos abasto para contener sus continuos ataques y se nos piden más tropas por parte de un Escipión desde Hispania. Esto lo entiendo, pero de un leal de Roma como tú, Cayo Lelio, eso sí me ha decepcionado a mí. Cayo Lelio no supo qué contestar. No tenía tampoco muy claro que el cónsul deseara una respuesta. Mi buen Lelio, Máximo serenó su rostro y adoptó una voz más sosegada. No interpretes la vehemencia de mis palabras como un ataque al valeroso soldado de Roma, pero es que me enerva ver cómo leales a Roma como tú son absorbidos por la locura propugnada por insensatos como ese Escipión al que tanto pareces defender. El cónsul estudió el impacto de sus palabras y al observar el silencio de su interlocutor, prosiguió con su razonamiento. Sé que estimas su persona, Lelio, y que le crees grande, igual que creías grande a su padre. Y sin embargo, ¿qué han hecho sus escipiones por Roma? Perder legiones, perder legiones. Miles de jinetes en Tesino y miles de legionarios en Trebia, y al final el inmenso desastre de Hispania. Sí, nos dicen que los dos Escipiones, el padre y el tío del actual Publio, combatieron hasta la muerte, pero parecen todos olvidar que con ellos perdimos a legiones enteras, y además no se ciñeron a su objetivo esencial, evitar que los cartagineses puedan abrir una ruta de suministro desde Hispania hasta la península itálica para hacer llegar víveres, armas y refuerzos a Aníbal. En su lugar, llevados de ese loco afán de gloria que corre en la sangre de su familia, condujeron a nuestras legiones a la aniquilación completa. Y ahora el hijo se lanza a conquistar ciudades. ¿Cuántos cayeron en Cartago Nova? ¿Cuántos? Incluso tú, me consta, estuviste a punto de perder la vida en esa locura de ataque. No digas nada ahora. Escúchame bien, Cayo Lelio. Sí, se toma una ciudad, pero los 3 ejércitos púnicos permanecen vagando a sus anchas por Hispania, esperando el momento para abalanzarse sobre Roma, unirse a Aníbal y terminar con todos nosotros. ¿No ves lo absurdo, Cayo Lelio? En Hispania no hay que conquistar ciudades, sino matar a los enemigos de Roma, masacrar a esos 3 ejércitos púnicos y no pasearse por la región como asustado esquivando a los enemigos sin salirles al encuentro. Lelio quiso articular una defensa. La toma de Cartago Nova había debilitado enormemente las alianzas de los cartagineses con las tribus de Hispania al liberar Escipión a todos los cautivos iberos, y las derrotas de su padre y su tío en Hispania habían sido fruto de la traición al abandonar los celtas e iberos a los romanos en pleno campo de batalla. Sí te veo luchando en tu interior, Lelio. El cónsul prosiguió su argumentación con la misma intensidad que empleaba en sus discursos ante el Senado. Sinceramente crees en la habilidad militar y estratégica de tu general, pero en realidad, pensemos juntos, Lelio. ¿Qué ha hecho ese joven Escipión por Roma? Y sin detenerse prosiguió. Yo te lo diré. Salvar a un cónsul, meritorio sí, pero ¿quién salvó realmente a ese cónsul en Tesino, a su padre? ¿Él o tú, Cayo Lelio? Tengo mis informadores en el estado.
Sé lo que pasó allí. Una acción de un joven inexperto loco que solo se salvó por tu intervención. Y de Cartago Nova ya he dicho lo que pienso. Una pérdida de recursos y de refuerzos. Un desvío del objetivo principal. Y que si llegó a un desenlace positivo fue, una vez más, gracias a tu inestimable intervención. El cónsul se tomó un breve respiro antes de continuar. Lelio permaneció sentado. Sostenía su copa vacía sin decir nada. Miraba al suelo. No entendía a dónde quería llegar el cónsul. Muchos de esos argumentos ya los habían esgrimido varios miembros del Senado aquella misma mañana. ¿Por qué citarle ahora en su casa para insistir en lo mismo? Mi buen Lelio, un hombre leal, eso eres, así me consta. Los buenos dioses romanos no quieren que los hombres leales a Roma y su causa se pierdan en compañía de generales confundidos por costumbres y lenguas extranjeras importadas por sus familiares. Esta alusión fue demasiado para Lelio. El comandante romano se levantó de su butaca e interrumpió al cónsul. El interés de Publio Cornelio Escipión por el teatro y por los autores griegos no empaña su lealtad a Roma, que tal y como he presenciado en persona, es la que preside y dirige todas sus decisiones militares y políticas. Lelio se encontró frente a la figura del cónsul, recostado en su triclinium, mirándole con intensidad y sus labios muy apretados, tensos. Fue entonces el cónsul quien se levantó despacio. Sus sandalias hicieron añicos los restos de la copa quebrada que había quedado sin recoger. Fabio Máximo era un hombre alto, extrañamente fuerte para sus largos 75 años y con una penetrante y aterradora mirada, especialmente cuando, como ahora, intentaba contener la ira. El oficial romano retrocedió hasta toparse con su solium y de nuevo tomó asiento. Se había dejado llevar por los sentimientos y ante el propio Fabio Máximo tragó saliva. Del semblante desgarrado del viejo cónsul, sin embargo, salió una voz dulce y acaramelada. Lelio, Lelio, Lelio. La vida puede ser infinitamente difícil para un oficial romano en estos tiempos de guerra, o sorprendentemente agradable. Hay pocos espacios intermedios. Si sigues con ese Escipión, acabarás junto a él, en la misma tumba que su locura encuentre, con toda probabilidad en algún campo de batalla en Hispania, pues Escipión no regresará de Hispania vivo. He consultado los auspicios, he hecho sacrificios especiales que solo un cónsul puede hacer. Sabes que soy augur vitalicio. Sé más que el resto de los mortales, mi buen Lelio. Escipión no regresará vivo de Hispania, y los que le acompañen alimentarán con sus cuerpos a los buitres de aquella región sobre un desolado campo de batalla. Así lo quieren los dioses. Así será. ¿Es ese el futuro que quieres, Lelio? ¿Para ti? ¿Para los tuyos? ¿Es así como deseas que tu persona sea recordada? ¿Como el perrito faldero de un joven loco y perdido entre influencias extranjeras perniciosas? Lelio observaba sin responder al cónsul, mientras éste se acercaba despacio y proseguía con su discurso. ¿O quieres una vida diferente, especial, una auténtica vida de un senador de Roma? Dime, Lelio, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué mueve tus plegarias a los dioses? ¿Cuál es tu anhelo, tu ambición? El cónsul se detuvo y dio una fuerte palmada. Las 3 jóvenes esclavas egipcias aparecieron y velozmente se acercaron al anciano cónsul. El viejo senador dio una palmada más, y las 3, sin esperar más instrucciones, se arrodillaron a los pies del cónsul. Una de las esclavas, la más bella a los ojos de Lelio, se clavó los trozos del vaso roto que su amo había arrojado al suelo y cuyos restos permanecían diseminados a su alrededor. Lelio vio cómo la sangre manaba de una de las rodillas de la joven esclava, y sin embargo, ésta ni gemía ni se quejaba. Lelio la vio cerrar los ojos y tragarse su dolor, empapado en la miseria de su servidumbre a aquel cruel anciano.
¿Deseas placer? ¿Esclavas fieles, hermosas? ¿Deseas su obediencia, sus favores, sus cuerpos, sus almas? Todo eso puede tener quien trabaje conmigo si es lo que te mueve. El cónsul analizaba con su profunda mirada las reacciones de su silencioso interlocutor. Te sobrecoge el dolor contenido de una esclava joven, ¿verdad? Tienes un corazón noble. Repudias el sufrimiento sin sentido. Eso te ennoblece. Es digno de respeto. ¿Te gustaría salvar a estas esclavas de su existencia bajo mi poder? Sí, lo leo en tus ojos. Y sin embargo, esa no es tu ambición máxima. ¿O sí? 2 palmadas y las 3 esclavas se alzaron y con la misma velocidad y sigilo con el que habían entrado, desaparecieron tras los pórticos del jardín. Una de ellas, esforzándose por disimular su cojera, con una mano en la rodilla. ¿Te gusta el buen vino, la buena mesa? Todo eso es digno de un líder de Roma, de un leal al Estado. El mejor de los vinos, eso te gusta y no está mal. Yo mismo encuentro un sincero placer en los frutos de Baco. Catón me lo echa en cara, no de palabra, pero leo en sus ojos su desaprobación. Catón tolera mis debilidades porque sabe que mi fin último es servir a Roma igual que él. Pero debo reconocer que sería agradable tener a alguien con quien compartir estas pequeñas debilidades. Catón es tan recto que puede aburrir. Aquí el cónsul alzó la voz y la proyectó hacia el tablinium, cuyo acceso estaba vedado por una espesa cortina oscura. No es nada personal, querido Marco, pero eres tan recto. Y volviéndose una vez más al oficial romano, continuó: Lelio, tú puedes estar junto a mí, junto a nosotros, luchar por una Roma limpia de influencias extranjeras. Tu mando, tus hombres, tu valor al servicio de Roma, no de un joven patricio que solo busca una venganza personal en Hispania usando las tropas, los recursos que necesita Roma para defenderse del invasor. Dime, Lelio, ¿qué decides? ¿Roma o la locura? ¿Roma, el favor de los dioses y del Senado, o la muerte en tierra extraña? Lelio retó entonces con la mirada los inquisitivos ojos del cónsul. Quería combatir en silencio aquel torrente de palabras al que no sabía cómo responder. Quería que su negativa a dar respuesta se transformara en desafío. No pensaba ceder. Nada le haría cambiar su lealtad a Escipión. Nada. Y de pronto, como si el cónsul leyera sus pensamientos, el anciano aderezó su voz con un tono que consiguió hacer zozobrar la voluntad de Lelio. Nada, ninguna respuesta. Nada parece ser capaz de hacer torcer tu obcecación, tu fidelidad obtusa a una causa sin sentido, o quizás sí. Y el cónsul asintió con la cabeza lentamente primero, y luego más rápidamente, varias veces acompañando su diagnóstico. Sí, ahora lo veo. Hay algo que te mueve, Cayo Lelio, más allá de tus fidelidades. Por todos los dioses, cómo he tardado tanto en verlo. Sin duda me hago viejo. Cayo Lelio, más que otra cosa en este mundo, desea ser un hombre nuevo, un hombre que llega a cónsul, a la magistratura máxima del Estado, pese a que nadie de su familia antes lo haya conseguido. Ese y no otro es tu gran anhelo, y por eso estás dispuesto a arriesgar todo. ¿Y crees que bajo el loco mando de ese Escipión y sus victorias insospechadas, algún día llegará ese reconocimiento, el consulado? Ahora todo encaja, eso te mueve. Lelio sintió su corazón palpitar con inusitada rapidez. Presentía el camino que iban a tomar las próximas palabras del senador. Pues bien, Lelio, cónsul quieres ser, cónsul serás. Te lo garantiza quien ejerce la magistratura por 5ª vez, el senador más poderoso de Roma, el Princeps Senatus. Pero solo si hoy, aquí y ahora, eliges sabiamente. Creo que ya sobran las palabras. Solo decirte que si optas por tu fidelidad a ese Escipión extranjerizado,
igual que te he garantizado la máxima magistratura, con la misma intensidad, velaré porque ni tú ni nadie de tu familia jamás llegue al consulado. Jamás, Cayo Lelio, jamás. Y no solo eso, sino que me ocuparé personalmente de hacer que tu existencia en Roma y en todos sus dominios te resulte profundamente ingrata. Lelio digirió el último mensaje, las últimas palabras del senador. Pasaron 5 lentos, infinitos segundos hasta que Lelio, bajo la atenta mirada del cónsul, decidió levantarse. Entiendo perfectamente el alcance de tus palabras y lo que ellas implican. Lamento profundamente que tengas una visión tan distante, diferente de la mía, en lo referente a las acciones de mi general en jefe, Publio Cornelio Escipión. Y sí, eres muy sagaz, como no podría ser de otra manera en alguien con tanta experiencia e inteligencia, eso es indiscutible. Sí, mi gran anhelo es ser cónsul, una ambición que me mueve, pero estoy voti reus, me debo a la promesa que hice la víspera de la batalla de Tesino al padre del joven Escipión. Prometí defenderle con mi vida y juré hacerlo siempre, y puse como testigo a los dioses, y seré fiel a mi palabra, como no podría ser de otra forma. El cónsul parecía no dar crédito a lo que escuchaba. ¿Hasta qué punto era capaz aquel joven Escipión de hechizar a los que lo seguían? Nadie se le había resistido nunca tanto. ¿Qué veían en él aquellos hombres valientes como Lelio, que estaban dispuestos a seguirlo hasta el final horrible, al que sin duda los conducían, como antes hicieran su padre y su tío con las legiones de las anteriores campañas en Hispania? Así que, Quinto Fabio Máximo, pido tu permiso para partir de tu casa. El cónsul no respondió. Lentamente se dio la vuelta e hizo un gesto rápido de desdén con la mano, indicándole que partiera. Lelio emprendió la marcha hacia el atrium, cuando a sus espaldas escuchó alta y clara la poderosa voz grave del cónsul. Cayo Lelio, solo recuerda que voti reus también se expresa como voti damnatus, voti condemnatus. Ese es el camino que has elegido. Lelio se detuvo un momento. Escuchó las palabras. Se volvió hacia el cónsul, pero éste se alejaba cruzando el jardín con parsimonia sin mirar atrás. Allí solo estaban los árboles, las plantas, el suave sonido del viento entre las ramas y los restos del vaso roto desparramado sobre el suelo. Un trozo de arcilla manchado de sangre de la joven esclava relucía bajo el sol. En ese justo instante, sin saber exactamente por qué, como llevado por una extraña fuerza, Lelio lanzó su voz con potencia. «Una cosa más, cónsul de Roma, una cosa más». Y quedó allí quieto esperando respuesta. Y el cónsul detuvo su marcha. Arropado por la sombra de su cuerpo, una sonrisa extraña pobló su rostro. Pero el anciano senador se cuidó mucho de borrar aquel gesto y tornarlo en un ceño fruncido, entre sorprendido y molesto, con el que se volvió de nuevo hacia su interlocutor de aquella intensa tarde. «No hace falta gritar, y mucho menos en mi casa. Soldado, no tientes mi paciencia. Si algo tienes que decir, dilo y márchate. Si quieres cambiar de decisión, esta es tu última oportunidad». Las fuerzas que habían acompañado a Lelio en sus últimas palabras parecían diluirse con inesperada celeridad ante la magnífica presencia del cónsul. Sin embargo, aun siendo consciente de jugar con fuego, se dirigió una vez más al viejo senador. Sí, una cosa más. Esa esclava, la esclava, ¿está a la venta? Pagaré lo que me pidas. El senador mantuvo la sorpresa en el semblante y por un momento pareció que su respuesta iba a ir acompañada de furia y desdén. Fabio Máximo parecía no dar crédito a sus oídos. «Te llamo para hablar de gloria o de muerte y tú, Lelio, ¿vas de compras? A lo mejor sigues a ese loco general porque estás igual de loco». Pero el senador meditó y antes de seguir en esa línea modificó su razonamiento,
quedaba una última posibilidad. Aunque dices que me pagarás con lo que pida. Un momento. El senador dio una palmada. Las 3 jóvenes esclavas egipcias reaparecieron al segundo. Una de ellas llegó un poco rezagada. Cojeaba y sangraba aún, algo menos ya, pero todavía de forma patente, por una de sus rodillas. Las 3 quedaron tras el cónsul. ¿Es esta, Netiquerti, la que ha despertado tus apetitos, Cayo Lelio?, dijo el senador señalando a la joven esclava herida. Netiquerti, como las demás, apenas iba cubierta con una muy fina túnica de lino blanco que contrastaba con el oscuro color bronceado de su piel. El vestido apenas cubría hasta los muslos, dejando al descubierto la mayor parte de sus piernas, delgadas y estilizadas. Netiquerti no osaba mirar al cónsul ni a Lelio pese a que se hablara de ella, sino que mantenía sus ojos fijos en el suelo. Te alabo el gusto. Netiquerti es, de las 3, sin duda, la más bella y la más servicial. No sé si son hermanas o familia o conocidas. Nunca me he interesado por averiguar el origen o las relaciones de mis esclavas. Solo me ocupo de saber hasta dónde pueden proporcionar placer. Y Netiquerti es de las mejores, Lelio. Y dejando de mirar a la esclava, volviéndose hacia el oficial romano, continuó. Lo que me pidas, ¿has dicho, Lelio? Bien, ya sabes lo que quiero. Yo no necesito dinero, pero me interesa tu alejamiento de ese hombre de la familia Cornelia. Te lo aconsejo por última vez. Quédate aquí junto a mí en Roma, Lelio. Combate conmigo a Aníbal y te cedo gratamente a Netiquerti. Así de sencillo. Puedo arreglarlo todo para que muestres a ese Escipión que te ves obligado a permanecer aquí. Puedo hacer que el Senado reclame tus servicios para luchar en Italia. Eso no será complicado. En cierta forma te debes a un voto. Sí, pero si el Senado dictamina de forma distinta, es la voluntad del Estado la que debe prevalecer por encima de los intereses del individuo, Lelio. Escipión lo entenderá. Él seguirá en Hispania y hará lo que sea que quiera hacer. Y tú te quedarás aquí. Serás un general victorioso de la guerra contra Aníbal, respetado por todos. Y bien, tendrás a la joven, dulce y preciosa Netiquerti. Ven, Netiquerti, acércate para que un futuro cónsul de Roma pueda verte y gozar de la sensualidad que desprendes. Netiquerti avanzó hasta ponerse entre el viejo cónsul y Lelio. Mantuvo la mirada en el suelo por temor a provocar la ira de su amo, y a un tiempo, para evitar pisar más restos del vaso roto y volver a herirse. Te doy 6 haces por la esclava, fue la respuesta de Lelio. En el rostro del cónsul volvió a dibujarse una furia contenida. Lelio, sabes el precio que pido. No me humilles ofreciéndome el pobre sueldo de unos días de paga de un legionario. Lo siento, llevas razón. Inspiró y lanzó una cifra sobrecogedora que multiplicaba por 20 el precio de cualquier esclavo. Te ofrezco 30 dracmas. Fabio Máximo pensó, este hombre está loco de atar. La conclusión era definitiva. Lo malo es que los locos como aquel, bajo el mando del joven Escipión, podrían suponer un enorme peligro para los nobles de Roma, para el Estado, para su propio hijo Quinto y todos los planes que tenía pensados. Un peligro para todos. El caso es que aquel hombre no respondía a lo que se pedía. Esta vez fue el soldado quien leyó sus pensamientos. No puedo pagarte con la moneda que me pides, cónsul. Mi lealtad a Publio Cornelio Escipión es definitiva. Esa esclava, no obstante, me interesa mucho, hasta el punto de ofrecer un precio que nunca nadie te volverá a ofrecer. Si lo deseas, aquí llevo 30 dracmas en monedas de oro acuñadas en Sagunto, parte de mis ganancias por la conquista de Cartago Nova. Y alargó el brazo ofreciendo la bolsa con el oro a Fabio Máximo. Netiquerti escuchaba en silencio, entre aterrada por la posible reacción de su amo
y totalmente sorprendida por la oferta. Los piratas que la secuestraron en las costas de Egipto la vendieron a otros, que luego caerían en una batalla naval contra el viejo cónsul por solo 2 haces. Desde que estaba en Roma, Netiquerti había aprendido el valor de las monedas, entre otras muchas cosas agradables, las menos, y muy desagradables la mayoría. Un dracma tenía 12 haces. Luego, aquel oficial romano estaba ofreciendo 180 veces más de lo que sus primeros amos pagaron, e infinitamente más de lo que su actual amo había pagado por ella. Nada. Alguna vez, en alguna fiesta, algún invitado borracho había pujado por ella ante el viejo senador hasta ofrecer 12 haces. Pero el oficial romano que ahora pujaba por ella ni siquiera parecía ebrio. Márchate, márchate de aquí, soldado, y vete con tu promesa de fidelidad al que pronto no será otra cosa que un muerto. Ve rumbo a tu propia tumba. Lelio retiró la bolsa lentamente del alcance del cónsul y se dispuso a atarla de nuevo a su cinturón, pero el viejo senador continuó. Pero si deseas llevarte esta puta por 30 dracmas, tuya es. Déjame ver ese dinero. Lelio lanzó la bolsa al aire hacia el pecho del cónsul, pensando que caería al suelo por la falta de reflejos del viejo senador, pero con una agilidad poco común para su avanzada edad, Fabio Máximo cazó la bolsa en el aire, la abrió y examinó las monedas en su interior. Netiquerti, vete con este hombre, con este cadáver. Con este dinero se pueden comprar 30 o más como tú. Y con esas palabras, acompañado de las otras 2 esclavas, el cónsul dio la vuelta y desapareció. La muchacha quedó en el centro del jardín sin entender bien exactamente lo que acababa de ocurrir. Entonces habló el oficial romano. Ven, sígueme, nos marchamos de esta casa.